gente del Grito del Vulgo, bienvenidos, muchísimas gracias por estar en esta entrevista, la primera del año, y creo que no pudimos conseguir a alguien más capaz y mejor para esta primera entrevista que se va a estar subiendo, que más adelante digo, las personas ya la están viendo, algunos de ustedes ya la están viendo, pero voy a hacer la presentación. Como todas las entrevistas, en el Grito del Vulgo iniciaremos con una cita, una frase, una máxima, en este caso Rosa Montero, que decía: desde que me recuerdo como persona, porque el recuerdo articulado viene de uno mismo, me recuerdo escribiendo. Yo no escogí escribir, sino que esto es algo que forma parte de mi descripción básica. Soy mujer, soy morena y soy escritora. Es un esqueleto oxígeno que se mantiene en pie, que me mantiene en pie. Carolina Hernández Solís es periodista, analista política, feminista activista, amante y protectora de perros. Estudió artes plásticas, pero se inició en el periodismo en el diario Reforma, gracias a encarar con una mentira a Lili Salas. Tiene una playera que dice: me da hueva el éxito, cosa que le sirve para legitimar su ideología de dejarse llevar. Necesitó una pandemia mundial para figurar en redes, cree en las vibraciones, en sus inicios cubrió deportes, durante la universidad utilizó una gorra del Che Guevara, no entiende cómo algo tan grande y pesado como un avión puede volar, pero no soporta que abra su WhatsApp en su teléfono. En sus palabras, fumar es maligno, pero hay momentos en el día que quiere algo maligno para su cuerpo. Usa la deconstrucción express para su progreso personal. Renunció y firmó la renuncia a un periódico con el argumento de que ya no era feliz, y hoy en el Grito del Vulgo, Carolina Hernández Solís. Muchísimas gracias y un respeto para ti. Qué chingona semblanza, Enrique. Todo es verdad, desde la mentira a Lili Salas hasta la maligna afición por el asqueroso vicio de fumar, que cada vez es menos, pero ahí voy, de a poquito. Muchas gracias, Enrique. Hablemos qué es lo que nos hace felices. Justo antes yo de entrar a la entrevista me eché un cigarrito para calmar como los nervios, siempre es necesario. La primera pregunta, muy básica, esperemos que sea muy profunda y veremos a dónde nos lleva estos intentos de preguntas un tanto presuntuosas, queremos creer lo que son así. ¿Quién es Carolina Hernández Solís? Carolina es una persona que escribe, una persona que se construye todos los días, o sea, lo que te responda hoy probablemente mañana ya no sea, pero lo que se ha mantenido constante, y por eso lo digo al principio, es que escribo. No recuerdo momento en mi vida, feliz o triste, que no haya querido escribirlo. Entonces creo que mi constante tendría que ser eso. Soy una persona que escribe, que se construye, que trata, que fracasa, que vuelve a empezar, que no es ejemplo, y que quiere mucho a los perritos. Que no es ejemplo, eso me parece interesante, porque algunas personas que hemos llegado a ti, digo, no te hemos tomado probablemente como ejemplo, pero siempre nos ha servido saber qué está pensando Carol Solís para de alguna manera también establecernos en este mundo tan cambiante. En el momento de la escritura, ¿te has ido conociendo? Sí, totalmente. Yo digo y sostengo cada que tengo oportunidad que yo escribo para mí, que perdón a todas esas personas que sienten que lo hago para comunicarles algo, no los topo. O sea, escribo para mí, para entenderme yo, para responderme yo, para cuestionarme yo. Y justo como somos tan básicos los seres humanos, solo que somos muy mamadores y pensamos que somos especiales, pero somos súper básicos. Entonces soy tan básica que lo que yo escribo conecta con un chingo de personas que dicen: güey, es lo que yo pensaba, pero no lo podía decir. Ajá, porque somos súper básicos, solo que yo encontré la forma de escribirlo. Entonces, escribir ha sido para mí siempre mi problema y mi bálsamo, la solución y la pregunta a todas las respuestas y todo este rollo que ha sido la vida, que sigue siendo la vida. Y sí, me voy conociendo todos los días de a un poquito cada que escribo. ¿A quién le pregunta Carol Solís? ¿Ella a quién recurre? Recurro a muchas personas, generalmente, ya ahora, a estas alturas de la vida, soy más confiada de lo que escribo y de lo que siento, porque pues, al final de cuentas solo la edad te da esta tranquilidad de decir, güey, esto es y se acabó, y cada vez buscas menos validación
pero nunca dejas de buscar validación, porque al final de cuentas somos seres sociables y necesitamos la validación de la gente que nos importa. Yo por lo menos estoy trabajando, o sea, quiero precisar mucho esto. Yo trabajo mucho en buscar la validación de la gente que me importa, no de la gente que no me importa. Es decir, no quiero la validación en redes de 80,000 seguidores que no conozco, perdón, pero no los conozco. Quiero la validación de gente que conozco y que me importa, ¿no? Entonces, porque al final de cuentas sí lo creo. Y recurro a mi esposo primero, porque es un tipo tan pragmático y tan... ¿cuál será la palabra? Es que pragmático tendría que ser la mejor, pero quisiera ponerle otra que es como tan rudo en el estricto sentido de la palabra, que no se tienta el corazón para decirme, se oye bien feo, no me gusta, no sé, no creo que diga lo que crees que dice, y este tipo de cosas que yo necesito, porque cuando llegas a un momento en tu vida en el que en el espacio público te aplauden tanto, necesitas que alguien te diga, dale bien pinche suave, no todo lo que escribes es poesía narrada por Atenea, dictada por los dioses del Olimpo, a veces escribes porquería, ¿no? Entonces, no es que me lo diga así, pero sí es como muy sin miedo, ¿no? A decirme las cosas. Con él tengo un compañero también con el que hago a veces y muy de vez en cuando el Sauce y la Palma. Pedro Luis es un alma gemela también que me topé en la vida y que me ayuda muchísimo. Y como que estos dos espectros generalmente son mi rebote, pero trato de preguntar mucho menos y de preguntarme más a mí, de confiar más en lo que yo estoy diciendo. No siempre se logra, pero ese es como mi meta en estos últimos días. ¿Cómo sacas una idea? Es decir, yo he leído en Instagram, porque ahí es donde subes algunos textos. Recuerdo muy bien que tomaste una foto de una parada de un autobús y de ahí empezaste y agarraste un texto que yo dije, es increíble, o sea, de una idea tal vez muy simple, desencadenaste una idea súper chida. ¿El del señor que estaba hilando de mentiras? No, creo que es otro, creo que es más pasado estás en la parada del autobús, te subes al autobús y entonces con las cumbias vas y dije, claro, sí, el de súbale joven. Exactamente, y eso lo piensas, lo maquinas mucho tiempo, de un solo tirón sale. Cuando yo estaba muy chiquilla, yo siempre supe que quería escribir. Esto lo he dicho también mucho cada que me preguntan cómo llegué al periodismo. Yo siempre supe que quería escribir. No sabía que quería ser periodista, pero sabía que quería escribir. No tenía claro que el periodismo ni nada de eso, ¿no? Pero desde muy chiquilla hacía historias en mi chompa. Si íbamos en el camión y veíamos una casa, hacía historias de la casa dependiendo del color y de si tenía matitas afuera, si tenía un perro, si tenía un gato, si había gente, ¿sabes? Ese tipo de cosas, y armaba historias alrededor. Como fui una niña medio solitaria, muy feliz, pero siempre fui un poquito como el pedo. Siempre fui muy mamadora, entonces no me juntaba mucho con la gente. No, lo que pasa es que yo tenía puros primos. De mi edad eran puros vatos. Entonces era muy complicado de repente que me dejaran ir a jugar con ellos, ¿no? O yo soy de Culiacán, vivíamos cerca de un cerro, se iban al cerro y mi mamá era como, ni de pedo vas a ir al cerro a jugar, ¿no? Quédate. Como que me fui haciendo más así, ¿no? No en un rayo, no en un tono totalmente nostálgico ni melancólico, pero sí me gustaba estar conmigo. Siempre, esa creo que es la clave. Siempre me ha gustado estar conmigo. Me caigo chida, me la paso bien, me gusta estar en silencio, me gusta platicar. Entonces, bueno, hacía este tipo de historias. Entonces siempre he sido muy observadora. Me gusta mucho clavarme en los detalles, en cosas que a veces pasan desapercibidas porque tengo como que este complejo de rescatista. Y entonces siempre imagino que hay cosas que nadie ve y me da mucha ternura que nadie las vea y es como, ¿cómo es posible que no puedan ver esto, no? Y a partir de ahí, todo me parece una historia. Y a veces es cansado porque literalmente todo me parece una historia. No sé si tú te acuerdas de la película Gambito de Dama, cuando ella está pensando en las jugadas en su mente y que ve toda la jugada, bueno, así, pero con palabras. Todo el tiempo estoy pensando y a veces cansa. Pero hay algunas que las dejo pasar y otras que digo, esta vale la pena escribirla, ¿no? Y entonces le escribo a una matita de chile, le escribo a un camionero, le escribo al agua cuando hierve, le escribo a la chancla si hacen ruido, pero me parece que es un poco esta reivindicación de las cosas que no vemos, que nos pasan todos los días
y que las dejamos de ver porque pues estamos en otros pedos, ¿no? Tengo el privilegio, que además también eso es bien importante, de poder detenerme a verlas. Si estuviera en una situación, por ejemplo, económica más precaria, pues, probablemente no tendría tiempo de pararme a escuchar mis pinches chanclas, güey. Tendría que pensar en qué vamos a tragar al rato. Pero como afortunadamente no tengo que pensar en eso, como tengo cierto privilegio, me puedo detener a pensar en mis matitas que compré y hacerles una historia alrededor de cómo será ser una matita en esta casa, ¿no? Entonces, me gustan las historias de desvalidos, de olvidados. Claro, porque dices que, digo, tuve que hacer obviamente una recopilación. Afortunadamente hay mucho material que te entrevistan donde sales y dices, está muy chido, del periodismo de privilegio que llevas actualmente. Y muchos de nosotros, lo que vemos en redes, dices, bueno, siempre he estado así, pero empezaste en el periodismo en zonas nada pacíficas, muy bravas, y de ahí te fuiste como... y aparte, otro argumento que me gusta que decías y lo dices, es que todos, ay, qué valiente, porque te ibas a cubrir zonas de narco. No, o sea, fue una cosa... pendeja, no sabía, no estaba haciendo un prócer de la información, no lo estaba haciendo por la libertad de prensa, lo estaba haciendo porque tenía 20 años, porque era lo que sabía hacer y porque me gustaba y porque estaba en el brete y porque la vida te va llevando. Pues por eso siempre digo en las entrevistas que pues soy el peor ejemplo, porque no tengo una frase mamadora que diga yo siempre luché por la libertad y la justicia. Pues es que sí, un poco, pero no con esa claridad. No estaba deconstruyendo al patriarcado cuando me rebelaba porque me mandaban a ciertos eventos por ser morra. Lo estaba haciendo porque me cagaba que lo hicieran, pero en mi mente no había una construcción de lucha social que dijera, no, el feminismo dice que a mí no me vas a mandar al aeróbics porque yo también sé de fútbol americano. No, era como, ¿qué chingados me vas a mandar a los aeróbics? Yo quiero ir al fútbol americano. O sea, puedo cubrirlo, no mames, ¿no? Entonces, creo que todo lo he hecho así y llega un momento en que ni siquiera me preocupa tener un argumento distinto o armarme una historia alrededor de cómo yo me forjé a mí misma y luché contra las desigualdades, porque es como, güey, a veces la vida te va llevando y a veces simplemente se trata de tomar las decisiones, las mejores decisiones. Yo, por ejemplo, siempre he tomado decisiones con la panza y pues me funciona y es un consejo terrible. Que toda la gente te dice, no, es que tienes que analizarlo. Y yo tomando decisiones con el estómago, pues claro que me ha dado chingazos, pero también he tomado muy buenas decisiones con el estómago. Entonces, cuando empecé en el periódico, claro que había cosas muy violentas, pero no me daba cuenta. Honestamente, no me daba cuenta. Yo no dimensionaba hasta ahora que lo veo y me imagino, por ejemplo, que si hubiera tenido una hija que anduviera en esto, o sea, yo en coca chiquita todo el tiempo, diabética y enferma de cualquier cosa que me pueda dar, porque cómo es posible que me haya metido a esos lugares y que haya ido a los lugares que fui y que haya estado como estuve, ¿no? Entonces, habrá que platicarlo con mi madre si es que lo vivió de esa forma, pero para mí era, está padre, estoy escribiendo, está padre, estoy contando cosas. Puedo ir al béisbol gratis, ¿no? Que era uno de los argumentos. Como, güey, quiero ir al béisbol. Voy al béisbol, voy al básquet, conozco a los deportistas, después puedo entrevistar al alcalde y de frente decirle, no, eso no es lo que le pregunté fue esto. Sí, pero es que no me está contestando. Y entonces, como siempre soy muy altanera, para mí eso me daba, somos soberbios los periodistas. Creemos que nosotros somos seres tocados por dioses, entonces, pues como era yo muy soberbia, el ser periodista me permitía hacer eso, entrar a donde los demás no entran, hablar con quienes los demás no tienen acceso y además de una manera muy, no arrogante o tal vez sí, pero muy al parejo. Eso es algo que yo le reconozco mucho a Grupo Reforma, que a pesar de todas las cosas que pudo tener en su momento, nos enseñó a esta camada de reporteros que nosotros estábamos trabajando de la misma forma que el entrevistador estaba trabajando. Es decir, que si yo entrevisto a Rafa Márquez, yo estoy trabajando y Rafa Márquez está trabajando. Él no es mejor que yo, él no es más que yo. Entonces como que eso también nos daba como muchas certezas, ¿no? Y nos la pasábamos muy bien. Yo me la pasaba muy bien, aún en zonas tan violentas. En Más allá del rosa, donde precisamente se empieza a encaminar o te empiezan a preguntar sobre tus inicios en periodismo, Fernanda, que es la que te entrevista, decía eso, oye, qué valiente, y empezaba como a decir, oye, platícame más, y no, pues, fue por...
una inconsciencia por falta de juicio. Totalmente, Sí. por joven, porque a muy esa edad chido. creemos que no estamos pensando en muchas consecuencias, no estamos pensando en eso. Por lo menos yo a esa edad no estaba pensando en las consecuencias, evidentemente no estaba pensando en las consecuencias. Qué chido. Yo llegué a tu contenido probablemente por algún reel en Instagram. Después con uno me sirvió para engancharme. Te digo que me pasó contigo, me ha pasado con Fernanda Dudet, que también le he mandado correos a ver si acepta una entrevista. A mí me pareció, dije, porque aparte son conscientes del privilegio de lo que hacen y a partir de eso empiezan como a desglosar toda la información. Obviamente me chuté tu gran, no sé si llamar de bronca, pero con Chumel Torres, que me pareció de lo más genial, o sea, esa manera de argumentar en 2-3 minutos y decir, pues es que la cosa está así, me pareció genial. Y de ahí me empecé a enganchar, pero también empecé a consumir todo lo que hacías desde la postura feminista que tienes. Y ahí me sirvió para empezarme a cuestionar muchísimas cosas que voy como, y sigo como en este proceso de cuestionarme y de seguir. Y a las personas que les recomiendo, o a compañeros, a vatos que les recomiendo, vean estas morras, porque no entendemos muy bien las cuestiones. Y al hombre también, yo me di cuenta, dije, ¿por qué voy a preguntar esto? O sea, yo lo tendría que saber. Y son preguntas muy básicas, pero que no entendemos. En ese caso, ¿qué es el pacto patriarcal? El pacto patriarcal es esta complicidad que tienen los hombres, y no solo los hombres, que también esto es bien importante, porque hay mujeres que están dentro del pacto patriarcal. El pacto patriarcal es esta complicidad que no permite que las demás personas accedan a estos privilegios que ya tienen ciertas personas, generalmente hombres. Es decir, yo prefiero quedarme callado si veo que alguien está siendo machista, por ejemplo, porque si digo algo me van a decir que joto, me van a decir que a mí qué me importa, me van a excluir de este grupo al que ya pertenezco y en donde tengo privilegios. Por eso las mujeres también podemos ser parte del pacto patriarcal, porque cuando una mujer llega a una posición de poder, es más fácil, y no estoy juzgando, es más fácil dejar pasar ciertas cosas, porque es que si decimos algo nos van a sacar de esta esferita que apenas conseguimos llegar. Incluso las mujeres somos más propensas a ser parte de ese pacto patriarcal cuando estamos en posiciones de poder, porque nos cuesta un chingo más llegar a esas posiciones de poder. Entonces sabemos que con poquito menos nos pueden sacar. A los hombres todavía se les permite más porque nadie les está cuestionando ese espacio, porque ese espacio está dado de por sí. Sus espacios están dados de por sí. Es decir, un hombre ingeniero, pues es un hombre ingeniero y está bien, y la puede cagar 750,000 veces. Y nadie le va a decir, es que los hombres no tendrían por qué ser ingenieros. Simplemente es un ingeniero malo, ¿no? Es un mal ingeniero. Pero si una mujer estudia ingeniería y la caga una vez, es que por eso las mujeres no deben ser ingenieras. La mujer trae encima una carga mucho más compleja. Entonces el pacto es esta complicidad en la que no hacemos cosas que en el fondo sabemos que deberíamos hacer, pero no queremos hacerla porque vamos a perder privilegios. Los hombres generalmente lo hacen de manera inconsciente. Okay. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a su tribu, a su manadita, a que así somos y entre nosotros nos protegemos. Y al final así los educaron. Y esto se va perpetuando generaciones tras generaciones, ¿no? El hombre no pone dedo. El hombre no pone dedo. Tú no chivateas. Y estas son construcciones sociales que a ustedes les pegan más porque están inmersos ahí. Pero a nosotras también, o sea. Por eso yo soy muy... Por eso luego no soy como este rollo... O no siempre permito, no sé si la palabra es permito, pero no siempre me identifican como feminista, porque me caga el feministómetro, me caga vivir en Feministland, me caga que me digan cómo debe ser mi feminismo. Es que no puedo, güey. Es que no puedo cerrarme a la idea de que también las mujeres somos misóginas, de que también estamos en un pacto patriarcal, de que el problema es el patriarcado. El patriarcado es un sistema, no son los hombres. El patriarcado es un sistema. Yo no estoy en contra de los hombres, estoy en contra del sistema patriarcal que les permite a los hombres tener acceso a un chingo de cosas más, esforzándose un chingo menos. Eso me caga.
pero no es su culpa como tal, es culpa del sistema. Su culpa es, en todo caso, si hubiera tal, no informarse cuando tienen la opción. Y ojo, no todos tienen la opción. También. No todos pueden informarse, no todos tienen el contexto social, familiar, económico, emocional que les permite informarse. Creo que cada vez son más, pero tampoco juzgo a quienes no tienen la capacidad de informarse o que no les da, porque auténticamente no les da. Es como, no pueden verlo. A mí me acabas de dar una clase de feminismo y del pacto patriarcal, porque yo sí tenía todavía esas dudas. Y yo todavía confundía, dije, el feminismo puede estar en contra de los hombres, pero entonces veía otras cosas y no, o sea, son diferentes, es el sistema, todo esto, y lo acabo de lograr asentar muy bien. Más que una entrevista, creo que ha sido una clase. Lo voy a cobrar como terapia. Sí, lo vas a cobrar como también lo que te iba a decir. En este sentido, en todo, porque además eres una analista política, pero eres también una especie de socióloga por accidente. ¿Por qué no existe el racismo a la inversa? El racismo a la inversa no existe porque existiera. Es más fácil decirte cómo existiría, cómo sería que existiera un racismo a la inversa si sistemáticamente las personas blancas, de piel blanca, hubieran sido esclavizadas, violentadas y no tuvieran acceso a entrar, lo vamos a llevar desde la esclavitud hasta cosas súper básicas, y no tuvieran acceso a entrar, por ejemplo, a un antro solo por cómo se ve. Claro. Es muy poco probable que a una persona blanca le nieguen el acceso a un lugar. A una persona racializada, es decir, una persona morena, prieta, negra o indígena, es mucho más probable que suceda. El racismo a la inversa no existe porque sistemáticamente no han sido violentados sus derechos, porque nadie les ha quitado algo solo por el hecho de verse de tal o cual forma. Existe, por ejemplo, y claro que lo es, hay cierto, ya ni siquiera sabemos cómo se dice en español, estaba buscando la palabra, pero bullying, pues, tiene que haber una palabra, como decíamos antes, carrilla, ¿no? Carrilla. Ajá, o sea, claro que hay gente, hay güeros en barrios pobres que son víctimas de carrilla, ¿no? O sea, les van a decir el güero y no mames, y a él se lo van a madrear, porque que es casi siempre el argumento que dicen, yo cuando soy güero en Ecatepec me decían cosas. Ajá, pero te dejaron afuera de la escuela o sea, te negaron el acceso a la educación porque eras güero en Ecatepec. No, ok. Si fuiste a un antro en Ecatepec, te dijeron, no, güey, no puedes entrar. No, ok. Luego hay una que me encanta que dice, pero es que, por ejemplo, si vamos a la Lagunilla, nos cobran más caro todo. Cállate los hocico, no vas a la Lagunilla, güey. Y si vas es porque estás gentrificada al mame y porque te encanta ir a gentrificar. Claro. Entonces, el racismo a la inversa no existe porque sistemáticamente no han sido violentados, porque no hay algo que suceda una y otra vez de manera generacional, una generación tras otra, porque te puede pasar algo y esa es la anécdota, y la anécdota no es experiencia. Si como anécdota tú como blanco un día en Costco te pidieron el ticket, no es racismo a la inversa, es una anécdota, porque pasó, es una anomalía del sistema, pero no es que pase sistemáticamente. ¿Ya tienes una postura sobre el lenguaje inclusivo? Porque yo recuerdo que no te atrevías como, bueno, sí, creo que sí es la palabra correcta, el término correcto, no te atrevías, y después lo entendí ahorita que me aventé como varias entrevistas que te hicieron, de que yo no hablo de algo si no estoy como bien informada y sobre todo tengo un punto de vista y ya tomé mi postura. ¿El lenguaje inclusivo te pasaba algo similar? ¿Ya la tienes? El lenguaje inclusivo, incluyente, y te voy a decir por qué, este me lo acabo de aprender, me lo dijo no Chávez nada, Adrián Chávez, que si no lo sigues, síguelo, es genial para cuestiones lingüísticas. Y Adrián me dijo, en el estricto sentido, inclusivo viene de inclusive, entonces es un anglicismo. Lo correcto, lo adecuado, digamos, es incluyente, ¿no? Okay. Pero él es muy clavado en que no hay adecuado e inadecuado porque la lingüística es así. Bueno, okay. A mí al principio me causaba mucho pedo justo por mi construcción de periodista. Claro.
porque la etimología y porque la literatura y porque la construcción de las palabras me parecía que tenía que ser de cierta forma, que necesitábamos este orden. Lo que yo no había entendido, y de hecho Adrián fue el que me ayudó a entenderlo, es que el lenguaje cambia, que el lenguaje también es una cosa viva que evoluciona con la sociedad, junto con la sociedad, que hay un montón de palabras que no existían, simplemente COVID no existía y ahora es una palabra que está en nuestro vocabulario todo el tiempo. Entonces, para mí el lenguaje incluyente era innecesario porque simbolizaba destruir, y así lo veía, destruir el lenguaje que yo había entendido como el adecuado. Luego empecé a ver, todo siempre tiene que ver desde la construcción de desde dónde estás viendo las cosas. Si te mueves un poquito, lograrás ver que no todo es como tú lo imaginas, ¿no? Entonces empecé a moverme un poco hacia las personas que están buscando que se les diga de esta manera y por qué se les está buscando, ¿no? Y empecé a notar esta situación de la invisibilización. Es gente que ha sido invisibilizada porque antes era niño y niña y se acabó, porque Claro. somos unos boomers y porque a ti te dijeron que el niño es azul, la niña es rosa y párale de contar y no hay más. Construir estas nuevas realidades es muy complicado, pero es que ni siquiera tenemos que entenderlas. Son sus realidades, nosotros ya vivimos nuestro momento de hacer estas revoluciones. Ya escuchamos grunge, o sea, ya mi mamá me dijo, ¿qué clase de mugroso es ese que se metió una escopeta en la boca? Pues claro, güey, ya fuimos esas personas. Entonces, cambié mi postura porque entendí que a mí no me cuesta absolutamente nada el decirle a alguien que se identifica como no binaria y decirle ella. Me es intramuscular decirle ella. Y para esa persona sí significa mucho. Y si para esa persona significa tanto, no veo por qué yo no le digo. Ahora, no lo uso siempre, no lo uso todo el tiempo, pero lo uso cuando me lo piden. Si alguien en la sala me dice, yo me identifico como no binaria, a esa persona, le diré esa persona. Y me costará trabajo, y lo notará. Y no importa. No tengo por qué estar acostumbrada a hablarlo así. Pero sí, y en mi punto de vista obviamente muy personal, pero sí tengo la responsabilidad de esforzarme por hacer que algo que ya la está pasando mal, la pase menos mal, con una cuestión que a mí ni me va bien ni me viene. O sea, la Real Academia de la Lengua Española me la suda. O sea, ¿qué va a venir la policía del lenguaje a decirme, no puedes usar la E? Por favor. La Real Academia acepta octubre como una palabra adecuada. Entonces no me vengan a joder con la RAE. Claro, por mera empatía y respeto, digo, que son Sí, básicos para la convivencia humana. no te cuesta nada. Mira, bueno, si bien tú no te desarrollas en redes sociales como tal porque haces periodismo, un periodismo probablemente digital, pero no podríamos decir que lo tuyo es como YouTube y cuestiones así, porque eres una periodista. Veía tanto te puede entrevistar a alguien serio, como también te vas y mientras están comiendo algo, están echando desmadre, cosas así muy abiertas. Y veía tu postura que decías, pues que aquí en redes sociales todo el mundo puede hacer lo que quiera, puede ser el contenido que quiera, alguien que lo consume. ¿Has visto o has tenido algún acercamiento a este vato que le llaman el Temach? No, ni quiero, creo que no quiero. Ok. Vi recientemente unos videos en contra de mi voluntad, porque me salieron y me quedé porque de hecho creo que era la Dudet la que estaba como analizando algo que había dicho. Creo, no creo. Yo soy muy firme en algunas posturas que tienen que ver con el diálogo. Yo estoy abierta, generalmente estoy abierta al diálogo, pero también llega un momento en la vida en la que uno tiene que preocuparse mucho por su salud emocional y por su paz mental. Mi paz mental para mí ahora es muy importante, mucho más importante de lo que era antes, porque ya estoy grande y ya no me queda mucho, necesito cuidarme eso porque si no, no voy a llegar a más años, ¿no? Entonces he priorizado mucho mi paz mental y también lo digo mucho y muy seguido, que yo bloqueo. No tengo ningún problema en decirle a la gente, te voy a bloquear. Te voy a bloquear porque hay límites para mi diálogo.
hay cosas en las que no me voy a mover, es que no está discusión. Cuando son discursos de odio, cuando es algo muy violento, cuando tiene que ver con maltrato animal, cuando tiene que ver con cosas en las que yo sé que mi postura es inamovible, no le veo caso a enfrascarme en una discusión. Por ejemplo, este asunto que decías de Chumel en algún momento. Chumel es un tipo que me parece que no es tonto y que está atrapado en su personaje. Está atrapado en su personaje de Twitter que le funcionó, que le monetiza, le funciona muy bien y está atrapado ahí. Pero no me parece que sea una persona con la que no se pueda dialogar. Es decir, yo no tengo bloqueado a Chumel. No lo consumo, no lo sigo. Si me topo algo de él, lo dejo de ver. O sea, pero no me causa este rollo de bloquear, porque ciertamente no me parece que sea una persona que honestamente hable desde el odio. Creo que es una persona que habla desde el marketing. Okay. Y puedo de alguna forma entender ciertas cosas, ¿no? Obviamente no comparto, obviamente no coincido con prácticamente nada de lo que dice. Pero este otro güey, vi un video en donde hacen como pausas, mientras habla, le hacen pausas. Era un güey que estaba como analizando el lenguaje no verbal. Entonces le hace pausas y te explica la expresión de su rostro. Y es bien triste. La expresión de su rostro es muy triste porque está lleno de coraje. Y me sentí muy mal por él. Honestamente, no en esta mamonería de me da lástima. No, es que honestamente, si ves ese video, te da mucho sentimiento, te da esta sensación de, güey, qué roto estás, güey. El cabrón, hay una parte en la que se le ven los ojos como cuando tú estás a punto de llorar. Y me pareció muy simbólico esas capturas que hizo este otro güey que lo estaba analizando. Dije, ok, este güey está en un proceso, es decir, el vato que te mocho, como se llame, está en un proceso en el que no va, o sea, yo no puedo abrirle la puerta a un diálogo, en el caso que se buscara, ¿no? Entonces a ese sí lo bloqueé. Lo bloqueé porque quita paz mental y porque creo que su proceso va muy atrás del mío. Claro. El proceso le falta un chingo para liberarse de ese dolor, si es que quisiera. Y pues ni como no lo conozco y como no somos amigos y como ni siquiera, o sea, es como, güey, pues ni te voy a esperar ni te voy a acompañar, ¿no? Entonces, yo sí creo que esta parte de bloquear facilita mucho el poder tener paz mental en un espacio tan violento como son las redes sociales. Es un espacio muy violento, la gente se siente con derecho de venirte a decir cosas muy culeras. ¿Cómo decidiste? Y yo de verdad, porque insisto, como siempre me gusta mucho las historias y como quiero hacer como entender, me gusta entender cosas. Honestamente, sí hay veces que pregunto, ¿cómo llegaste a esta conclusión, a esta decisión de venir a mi muro a decirme esas cosas horribles? ¿Qué te llevó a eso? Y lo pregunto de manera auténtica, pero la gente luego como que se espanta y se va. Pero realmente les pregunto, ¿cómo fue tu hilación en el cerebro que dijo, a huevo? Le voy a mentar la madre. Voy a ponerle que no vale. ¿Cómo llegaste a eso, güey? Claro. Y mi pregunta es honesta, pero la raza se espanta porque pues obviamente he construido esta personalidad alrededor que es real. Tienes dos cosas que yo te escuché en las entrevistas que te hicieron y todo el material que me consumí de ti. Que de hecho las voy a poner en mi altar y antes de salir las voy a leer, porque dijiste, para insultarme a mí hay que estudiar. Dije, puta, grandísima frase. Es mi mantra desde que lo escuché. Esa es una. Y la otra, en tu camino como periodista me dicen, vienen a mi muro, me mientan la madre, me dicen tal. O sea, yo estuve haciendo periodismo en una zona muy brava y vato, si no tienes un R15, pues una mentada de madre, una grosería, pues no me va a espantar, no me va a doler, ¿no? Pelas, sí, claro. O sea, un señor sicario se acercó a mi carro con un R15 a decirme, ¿usted es Carolina? Neta, ¿crees que si me pones chinga tu madre en tu muro, me voy a panicar? Sí, claro, chinga ¿no? tu madre tú 2 veces, güey. Sí. Entonces... Dime. No, y entonces, claro, empiezas a dimensionar qué es lo que sí me duele o qué es lo que sí me apanica o qué es lo que sí me merece el tiempo para contestar o para tomarle atención.
Digo, yo iba sobre el Temach porque últimamente se había hecho, hubo mucho ruido, le hacen una entrevista a este vato. Yo también llegué, hay un meme en Facebook que dice, todo lo que sé de Bárbara de Regil lo sé en contra de mi voluntad. Me pasa mucho con ese vato, porque empezaba a hablar en esta entrevista de que a los hombres no les gusta la mujer empoderada, que es autosuficiente, claro, que sea responsable. Y a mí lo que me espantaba y lo que me daba como mucho cuscús era la seguridad con lo que le decía. O sea, cada quien puede creer lo que crea, pero este vato sí está muy seguro de esto, y la bronca es el alcance que tiene, porque yo me metí como a ver sus redes y dije, hay muchísimo vato que está, obviamente son hombres los que lo siguen, y dije, esto sí está peligroso. Dije, no sé en qué momento él esté en ese proceso de transformación o del progreso, pero sí está muy, muy cabrón. Justo con eso, porque dije, me va a interesar como ver tu punto de vista. Hace como unos 15, 10 años, no, como 15 años, escuché una entrevista que le hicieron a Alejandro Jodorowsky sobre las mujeres y toda esta cuestión. Y él decía que era el momento de la sociedad mundial de que hubiera una mujer presidenta, mujer presidente, un obispo, una obispa, que la mujer tuviera que ocupar su lugar en actos importantes o en la vida social. Pero que dentro de ese grupo de mujeres había mujeres que traicionaban su causa, que son las mujeres que a través de su cuerpo consiguen un ascenso, que son las mujeres que salen en portadas de revistas desnudas, que es decir, se van tal vez por esta frivolidad, que son las que traicionan a su especie. Digo, lo acabo de citar de manera muy mala, pero esa era la idea que decía Jodorowsky. ¿Qué piensas sobre eso? Que hay una doble moral muy cabrona, porque mientras el cuerpo de la mujer sea para consumo de los vatos, está chido. Okay. Pero si el cuerpo de la mujer es para consumo de ella misma, o es por decisión de ella misma, se le juzga muy cabrón, ¿no? Es decir, una mujer que sale desnuda en un espacio, pues, y que el OnlyFans. Una mujer que abre un OnlyFans es como, mira cómo traiciona a las mujeres. No, los que pusieron esas reglas del cuerpo fueron los hombres. Es el patriarcado. Nosotros nunca dijimos que nuestro cuerpo no era para mirarse. Ustedes pusieron esas reglas, ¿no? Entonces, okay, por un lado está eso. Y por otro lado, el hecho de... Yo justo lo platicaba hace poco con una amiga, porque hace muchos años tuve otra compañera que una vez me dijo, y estoy citando casi textual, dijo, un diploma de la universidad me abrió algunas puertas, pero este vestido negro, que era un vestido divino, ella está hermosa, dijo, pero este vestido me abrió un chingo más. Y en ese momento la juzgué bien cabrón y dije, güey, no quiero que me vuelvas a hablar y que me vean contigo. O sea, obviamente no se lo dije a ella, pero en mi mente era como, oh mames, morra, qué pedo. Y yo matándome estudiando, ¿no? Y tratando de ser muy crítica y la chingada. Pero a la vuelta de los años, platicándolo con otra amiga, me dijo algo que todavía no lo aterrizo, pero que estoy en ese proceso. Me dijo, es una deuda histórica. Si ella con ese vestido puede conseguir algo, güey, ¿sabes cuántos vatos, pendejos y puñetones han conseguido cosas solo porque son vatos? ¿Por qué ella no podría? Exacto, sí, y eso acaba de pasar, me dije, no mames, claro, güey, ¿por qué no? ¿Por qué le permitimos al vato, que lo hemos visto, cuántos no hemos tenido un vato de jefe súper puñetón? ¿Cómo consiguió ese puesto? Porque es vato, porque se apellida Garza, porque es hijo de algún cabrón, porque tiene un traje bueno, güey. ¿Por qué ella no? ¿Por qué las morras no? ¿Por qué nosotros no podríamos aprovechar su mismo pinche sistema y colarnos ahí? Es hackear el maldito sistema. Lo que esta amiga mía hace 15 años estaba haciendo, sin saberlo, porque tampoco es que lo tuviéramos claro ninguna de las dos, es que estaba hackeándoles el sistema. Porque no era pendeja, ¿eh? O sea, me refiero a que sí, ciertamente el vestido negro le abrió las puertas, pero una vez adentro a la morra le giraba chido. Que ese era mi coraje en aquel momento. O sea, no mames, si es bien, o sea, si es muy lista, si es tan inteligente, si le gira también, ¿por qué chingados tiene que hacer eso? Para entrar. Para entrar, porque hay un sistema que nos ha impedido entrar. Lo de Jodorowsky lo escuché cuando tenía 15, 16 años,
y no tiene mucho, tiene como 15 días que volví a escuchar la entrevista en un trayecto que hice de 1 hora al trabajo, y ya me empezó a causar como cosas. Dije, esta idea, dije, se tiene que ir quitando para precisamente llegar como al fondo, porque la primera cosa que me vino fue de por qué un hombre está dando como la opinión sobre... Porque están acostumbrados. Sí, o sea, fue lo primero que me vino a la mente, y después de que de mucho tiempo dije, obviamente el día que yo pueda entrevistar a Fernanda Dudet o a Carol Solís, pues de las cosas que no se me tiene que escapar preguntarles. Digo, tú ya has tenido como muchos blogs digitales con nombres muy chingones, porque la tienes para los nombres y para la musiquita de manera muy chingona. La pregunta, ¿qué es lo que sí sabe Carolina Hernández? ¿Qué es lo que sí sé? Sé escribir, sé usar las palabras, sé cuidarme ahora, no sabía antes, pero sé ahora cuidarme, y sé cuidar a la gente que quiero. ¿Tu vida ha resultado como lo pensaste en algún momento? Nunca pensé en un día después, o sea, ¿cómo te ves en 5 años? Ni de pedo. No, o sea, todavía no sé ni qué voy a hacer mañana. No, mañana sí sé porque tengo taller. Pero es lo más a lo que puedo aspirar, a saber de un día para adelante. No, nunca imaginé, es que no la imaginé, simplemente no la imaginé. Y de más pequeña, que Carol de 8 años dijo en algún momento, quiero escribir, nunca lo hiciste consciente. Sí, eso sí, quiero escribir, pero no fui a más. Yo, como Serrat, amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles. O sea, pensaba en ese momento, es como quiero escribir. Y ya, mi construcción no iba más allá. Nunca fue, quiero escribir para hacerme novelista y hacer un libro y ganar dinero y tener una casa. Soy de metas muy cortitas. En estas tantas entrevistas que te han hecho después de la pandemia mundial que te ayudó a salir a figurar al estrellato, ¿se hacen muchas preguntas tontas en las entrevistas? ¿Te han hecho alguna pregunta tonta? No, fíjate, creo que en general... Esta que me estás haciendo. Esta es la única. No, no es cierto. No. Fíjate, como a mí me ayuda mucho el que fui periodista, más bien el que soy periodista, pero me refiero a que fui periodista que entrevistó. Y sé que todo te sirve. A veces la pregunta tonta te da una respuesta que ese es tu ángulo. Es que nunca sabes cuál pregunta va a detonar una respuesta genial. Entonces, al final de cuentas, ninguna pregunta es tonta porque todas te van a dar una respuesta que te puede funcionar. Y yo soy muy gentil, iba a decir tolerante, pero no es que tolere. Soy muy gentil con las entrevistas justamente porque estuve del otro lado. Claro. Y sé lo cagante que es que te digan sí, no. Entonces, ¿qué putas voy a hacer con eso que me estás dando? Tengo que escribir 4,600 caracteres. Dame más, ¿no? Entonces... creo que eso me ayuda mucho a ser muy empática y nunca juzgo las preguntas porque también me ha tocado estar del otro lado y hacer preguntas que parecieran que no son importantes y que de repente te llevan a una respuesta que está bien chida. ¿Qué es lo que te gustaría que te preguntaran? No sé. ¿Qué es lo que me gustaría que me preguntaran? ¿O qué te gustaría responder sin que te preguntaran? Es que siempre respondo lo que quiero, entonces eso me da mucha tranquilidad, porque aunque hagas cualquier pregunta, si quiero decir algo, por ejemplo, si quiero contar la historia de cuando hacía historias de las casas, voy a agarrarme de algo y lo voy a meter. Voy a contar. Ajá, o sea, claro. Entonces creo que en ese sentido, por eso no sé qué pregunta me tendrían que hacer, porque lo que quiero decir lo voy a decir de alguna forma u otra. Soy muy arrogante, ¿ves? Pero o sea, es que muchas veces el periodista, a veces a mí me pasa, yo pienso como entrevistado. Uh-huh. Tratas de sacar como un perfil de la persona a la que vas a entrevistar, claro. Y dices, bueno, le quiero entrar como va a estar. Oye, a mí me gustaría que me preguntara esto para que me respondiera esto y sobre eso, hacer una súper... Te voy a contar una anécdota que no debería, pero cuando yo cubría deportes, ¿tú estás en Guadalajara? En Puebla. En Puebla. Y no le quise entrar ahí porque sé que tienes ahí como un cierto odio hacia Puebla. No, pero ya lo superé. Cuando yo estaba en Guadalajara en el periódico, yo cubría en deportes
me tocó en algún momento cubrir al Atlas. Y en el Atlas había un jugador que se llama Daniel Osorno. Claro. Y Daniel Osorno era muy buena persona, debe seguir siendo. Pero entonces el Daniel Osorno, cuando tú le preguntabas algo, él repetía lo que tú le preguntaste. Es decir, yo le decía, oye Dani, pues como que en el último minuto, o sea, se fueron todos al contragolpe y ahí es donde valió madre, ¿no? Y me dice, sí, lo que pasa es que como que en el último minuto nos fuimos al contragolpe y valió madre. Entonces me decía lo mismo que yo ya le había preguntado y era maravilloso porque yo antes de entrevistarlo hacía la nota, escribía la nota. Te hacía el trabajo más fácil. Claro, súper ponía fácil. Citas textuales. Porque ya sabía más o menos lo que me iba a contestar, al final solo ajustaba la cita a como me la contestó. Entonces, como periodista, aprendes también estos trucos un poco de conocer al entrevistado y saber por dónde puedes llegarle a que te responda lo que quieres que te responda, ¿no? Entonces, creo que por eso también, insisto, no es que piensen qué me gustaría que me preguntaran, porque más bien imagino cómo es tu estructura antes de esta entrevista, cómo la visualizaste y a partir de ahí vas a ir hilándolo para llegar a lo que quieres llegar. Pues creo que todos los periodistas lo hacemos, algunos como yo con más cinismo, pero eventualmente creo que todas las personas que escriben o que entrevistan tienes una idea de lo que quieres y vas construyendo tu entrevista alrededor de eso. Yo no he conocido un periodista, una periodista que no fume. En mayor o menor medida, yo nunca me he topado con alguien. Creo que yo tampoco. Tal vez para escribir cosas, ahí es el momento en el que se ponen a fumar, en las conversaciones cuando se ponen a fumar. ¿Tú has disminuido tu consumo de cigarros? Sí, mucho. Mucho. Es que yo nunca fumé tanto realmente, soy fumadora cliché. Es decir, si voy a escribir en la mañana, o más bien no en la mañana, en la tarde, porque en la mañana no fumo, es muy raro que fume en la mañana, pero si voy a escribir, estoy como que pensando y la chingada, me fumo un cigarrito, o sea, sí me gusta. Soy el cliché ese de, si llueve, por supuesto que salgo con un cigarro claro, a pararme afuera, aunque no tenga ganas, pero es como, güey, está lloviendo, necesito prender un cigarro, ¿sabes? Entonces, le he bajado porque la edad también, o sea, porque sí quiero cuidarme, porque evidentemente sé que me hace mal y porque ya no me gusta cómo me veo. Es decir, nunca me gustó el cigarro, el olor, es algo bien raro. Nunca me gustó el olor del cigarro, pero me gusta el hecho de fumarlo. Entonces ahora pienso que ahora que estoy tratando y trabajando mucho en ser mucho más empática con las demás personas, digo, si a mí me molesta el olor a otra persona y lo fumo, claro, a otra persona le debe de molestar un chingo más. Entonces trato de ser como muy consciente de eso y bajarle, porque pues también ya subo las escaleras y ya siento que no la voy a armar, ¿no? Entonces, pero realmente nunca fumé tanto, pero ciertamente en las redacciones era una cosa, me tocó todavía estar en redacciones en las que se fumaba dentro de la redacción. Muchísimo. Me diste la respuesta. Al escribir, fumas. Sí. ¿Hay cierta inspiración en el humo del cigarro? Sí, yo creo que tiene que ver con, otra vez, como cuando este amor romántico de las películas que nos vendieron y que hacemos cosas que nos dijeron las películas que tendrían que ser este asunto del amor romántico. Creo que hay muchos clichés alrededor de los periodistas y uno de ellos es el fumar. Entonces, yo no sé, evidentemente no lo hago de manera consciente, pero imagino que en el subconsciente hay algo de mí que me hace sentir que Hemingway está ahí, digo, sin violentar y sin ser misógina, pero... sin traficar con personas. Sí, exactamente, sin tirarme una escopeta en la cara, pero sí creo que tiene que ver con este cliché, porque no creo que haya algo neurológico que realmente conecte, pero me gusta, es como fumas y escribes 2 palabras. Y dice, si alguien me estuviera viendo, esta escena les va a quedar divina, ¿no? Entonces lo hago por la gente que me está viendo en mi imaginario Big Brother. Ya me dijiste cómo llevas las críticas o el hate en cuestión del periodismo. ¿Cómo llevas las críticas cuando se van sobre lo que escribes? Lo juzgo con mucha arrogancia, porque yo sé que escribo muy bonito. No hay forma. Eso no hay forma. Eso lo voy a dejar así. Lo vamos a mandar en un clip. Escribo muy bonito, punto, se acabó. Escribo muy bonito. No tienes nada que decirme en mi escritura. Veía, yo soy seguidor de Joaquín Sabina, como puedes ver, y él cuando empieza a escribir poemas y empieza a sacar
compendios de poesía, le preguntan, ¿cómo llevas con las críticas con la música? Y él decía, pues muy mal, si me dedico a eso, que alguien me diga que mi canción está mal, está equivocado. Y le preguntaban, ¿y de la poesía? Dice, de la mejor manera, dice, mientras me lean, dice, eso ya es una ganancia, dice, porque yo nunca quise ser escritor, dice, mientras me lean, dice, lo ya que vale digan ganes, es, y ya todo vale lo ganes. demás sí, no, yo ahí es como, ¿qué vienes a decirme qué? No mames, yo lo leí y volví a llorar, no mames, no me digas. Si no te conectó el pedo eres tú, no soy yo. Claro, siempre problemas del mundo. Claro. Sin problema. Para Carol Solís, ¿qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida? Ser feliz. Es muy inteligente y es muy complicado, pero encontrar la forma de ser feliz y además entender que ser feliz no es un estado, o por lo menos para mí, no es un estado de ánimo constante. No es que estés feliz todo el maldito día, eso está mal. Si estás y tienes la oportunidad, ve a terapia, que te mediquen. Ser feliz es tener pequeños momentos en los que digas, está chido, ¿no? Está chido. Eso creo que es una decisión muy inteligente. ¿Eres tan dura contigo como aparentas? Sí. Cada vez menos, pero sí me cuestiono mucho y sí me corrijo mucho. Pero cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos. Contigo. Sí. ¿Y eres tan dura como aparentas? No. ¿Qué te vino a suavizar? La edad, yo creo. La edad un poco y el hecho de, justo eso, de ir entendiendo contextos. Antes no era consciente de los contextos de los demás, no entendía eso. No es que no lo entendiera, es que ni siquiera estaba en mi radar. Entonces ahora que voy siendo más consciente de que no todas las personas viven de la misma forma que yo he vivido y que no todas las personas tienen las ventajas que yo he tenido, trato de ser más amable. Entonces, aunque me enoje, recientemente me pasó con un post de Kobe Bryant. Me lo criticaron. Y Kobe Bryant era mi crush de la adolescencia, juventud, pues. Entonces, por supuesto que cuando alguien llegó a mi muro a decirme cosas sobre él, pues me prendí. Ah, ¿no? Claro, entonces, sí. Sí que te sacaron que habías tenido como acusaciones claro, de abuso sexual. Sí, y me puso eso. Claro que tuvo una acusación de eso. Pero entonces, ¿hasta dónde le vamos a permitir a la gente expiar sus culpas? ¿Cuándo va a ser suficiente? El hombre se disculpó, hubo una reparación del daño, a la víctima se hizo todo como se supone que la justicia restaurativa tiene que ser. Además, el tipo ya está muerto. ¿Qué más quieres? ¿No? Entonces, como que esa era mi cuestión de hasta dónde vamos a llegar en esta cancelación o juzgación, ¿no? de la gente. Y luego, después de que le escribí un post, por supuesto, con el hígado, me quedé pensando, ¿y si esta morra que me contestó sufrió violencia sexual? Si ella fue violentada de manera sexual, entonces por eso le duele tanto, porque además, evidentemente, como me seguía, creo que me dejó de seguir o la bloqueé, pero había expectativas de ella en mí. Ella puso en mí expectativas de cómo yo debería ser. Y además de esas expectativas de cómo yo debería ser según lo que ella cree, ella, si tuvo un episodio violento, pues por supuesto que le dolió. Y a partir de ahí dije, güey, ¿por qué tendría yo que lastimarle más o que decirle más cosas? Pues como fue. Entonces, cada vez hago más ese ejercicio de pensar en que las otras personas son sus heridas las que hablan. Si me tiras tanto hate, y tiene que ver incluso con este güey que te digo, el temazcal, pues, y con estas fotos que les hacen, y dices, güey, claro, el de la herida es él, el que la está pasando de la verga es él. Sí, claro. Y entonces, entre más entiendo eso, entre más entiendo que cuando alguien se toma el tiempo de ir a mi muro a vomitar algo horrible, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con esa persona, y lo menos que podemos hacer es sentir un poco de empatía y decir, güey, la estás pasando de la verga, ¿verdad? Ojalá lo repongas, pues, ojalá lo superes, cabrón. ¿A ti te gustan mucho las letras, estéticamente ver las letras te gustan mucho? Me gusta la E. Precisamente de Enrique Burgos, sí. Fíjate, ahí está. Bueno, no de Enrique Burgos, de Enrique. ¿Cuál es la palabra más bonita del español? Fíjate, siempre que me preguntan, se me viene una a la chompa y necesitaré que la psicóloga eventualmente me diga por qué.
pero siempre digo desolación. Me gusta mucho el sonido, pero además lo que simboliza. Es que desolación es horrible, la palabra en sí ya es horrible. Y te da esta desolación escucharla, ¿no? Entonces es una palabra que cumple desde el sonido. Pero en Sinaloa, por ejemplo, tenemos muchas palabras con che y me parece maravilloso. Pues, por ejemplo, copeche es como le decimos a las luciérnagas. Ok. Y me parece muy bonito que hablemos así. Entonces, creo que el sonido de las palabras depende del momento en el que estás, y la más hermosa será en ese momento la que te proyecte más, ¿no? La que te toque más. Luciérnaga es una palabra muy bonita, pero porque te evoca este animal que es tan chingón, pues. Entonces, sigo diciendo que desolación, voy a analizarme seriamente por qué, pero si la repites en tu mente, suena muy bonita. Después de esta entrevista nos dejarás desolados en esta habitación. Exacto, ¿te fijas cómo hay una ausencia de todo? Una ausencia de ti. Ay, esa canción es muy bonita de Silvio Rodríguez. Sí, de la ausencia y de ti es genial. Para Carol Solís, ¿ser mejor periodista o ser la mejor escritora? Fíjate, es la peor respuesta. Es que ninguna. O sea, me da exactamente igual. Ser la mejor periodista. Me gusta la idea de que me reconozcan como periodista porque no me quiero mezclar en este cúmulo de montones de youtubers y influencers y de verdad no quiero mezclarme, no quiero estar en esa bolsa, que me perdonen, y yo sé que está pasando un proceso y soy empática y gentil con esas personas, pero yo sí fui a la escuela, pues, o sea, me gusta la vida de otra forma, ¿no? Y como escritora aspiro a cosas muy pequeñas. O sea, aspiro a leerme yo y conmoverme todavía, a poder contar historias sobre cosas muy pequeñas. Me gustan las historias de cosas pequeñas, por eso Serrat me gusta, porque de verdad las pequeñas cosas me parecen muy bonitas. Iba a decir muy hermosas, pero luego rimaba y me pareció muy mamador. Pero las pequeñas cosas me parecen muy lindas. Entonces, honestamente no es que aspire a ser la mejor en eso, porque además es bien subjetivo. La mejor según quién me va a juzgar, quién va a decir. Otro periodista, claramente. Y le respeto a ese periodista, ¿sabes? Entonces entraríamos en un círculo en el que no hay forma. La última. Un libro, una canción. Un libro, una canción y un consejo que no sé si te atreverías como a darle a los otros, pero que digas, esto para mí es la ley. Ok, un libro tendría que ser Pedro Páramo. El Llano en Llamas, cuando vienen los dos. Esta edición en donde viene Pedro Páramo y El Llano en Llamas, fue el libro que para mí me abrió la puerta justo a enamorarme de las letras, ¿no? La forma en la que cuenta Juan Rulfo las cosas, la forma en la que describe las gotas que caen en la tierra y la mirada yéndose y cayéndose a o sea, ese tipo de cosas. Para mí todos tendríamos que leer Pedro Páramo y el Llano en Llamas, ¿no? Una canción, hay una canción que siempre me pone muy contenta, que es She's a Rainbow. Y es una canción que no necesariamente tiene un mensaje particular, pero solo que la música cuando empieza suena como a gotitas de lluvia cayendo y se me hace súper chingona. Entonces, She's a Rainbow es una canción muy chida. Me gusta mucho Serrat, entonces obviamente Cantares tendría que ser, aunque suena Llévame a la Cineteca y aunque suena que soy esa mujer, sí lo soy. Entonces, pero Cantares, independientemente de todo lo choteado que pueda estar, me parece que es una musicalización de un poema muy, muy chida. Y un consejo pudiera ser, hazlo. O sea, es que primero hazlo mejor hecho que bien. Por ahí hay una frase que dice así: mejor hecho que bien. Es decir, no esperemos a que todo sea perfecto para hacer las cosas. A veces hay que hacerlas
puedes, si estás en un contexto que te lo permite. Es que ya cada consejo me parece terrible porque siempre pienso en el privilegio y todos los consejos vienen desde el privilegio. Hazlo, cállate el hocico, no tengo para comer, ¿no? Sí, sí, sí. No estés triste, o sea, todo suena así, pero bueno, si estás en un contexto que te permite hacer algo, lo que sea, poquito, mucho, no te esperes a que esté perfecto para hacerlo. A veces vale la pena hacerlo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué? ¿Qué si no sale? ¿Qué? Como que, pero creo que tiene que ver con la edad. O sea, esto lo digo porque son más años, ¿no? A los 20 tal vez lo veas distinto o a los 30, ¿no? Pues Carol, muchísimas gracias. Creo que no hay nada que agregar en esta entrevista, que como te dije, yo te debo muchas cosas, y que te seguiré debiendo probablemente. Y el día que vengas a Puebla, si ya esta animadversión se te ha quitado, con gusto ahí estará una cenita esperándote. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, y qué chingón compartir y poder platicar sobre estos temas que todos deberíamos por lo menos intentar abrir la conversación. Pues esperemos que haya gustado la entrevista, que haya estado a la altura. Nosotros nos esforzamos porque hubiera sido así. Y pues nada, muchísimas gracias, Carol. Te vamos a dejar ahí para la gente, para todos los machitos y todos los vatos que sigan en tus redes sociales, siempre y cuando no te vayan a mentar la madre, porque entonces ahí también tendré que pasar las mías por entregarte a esa masa cada vez más eufórica que... Y si no, pues los bloqueamos y no pasa nada. Sin problema. Muchísimas gracias, Carol. Gente del Grito del Burgo, muchísimas gracias.